Hola, ¿qué tal, profesora? ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Fernando Galarraga y para este trabajo de la validación de la materia de seminario elegí profundizar un poco más sobre el libro de José Hernández, esta obra literaria escrita en prosa de manera poética del Martín Fierro de la literatura gauchesca, ¿sí? Si bien no fue dada así como pionera en este ámbito a José Hernández, sino a Estanislao del Campo, que desde un contrapunto, desde mirando sinópticamente, él lo toma más al gaucho como de un lado de burla, ¿sí? Un lado de humor, en contraste de lo que José Hernández expresa en este Martín Fierro, escrito en el año 1872, y esa primera parte, el canto a la queja, este poema así de mucho dolor, mucha tristeza, el gaucho sufrido, un gaucho noble, un gaucho con valores, un gaucho que realmente eh, fue engañado y fue sacado de su tierra, de su costumbre, de su trabajo, ¿sí? Que tanto ama el gaucho, ¿sí? El campo ama su trabajo, y llevándolo a la frontera, ¿sí? Exiliado, a pelear, a luchar contra los indios y ultrajando, ¿sí? Sacándolo todo lo que tenía, despojándole de todo lo que él poseía y llevaba a ese lugar. Sí, leyendo ¿sí? Los diferentes cantos, ¿sí? En uno de ellos vemos, creo que era el canto 3, que, que él tenía hijos, ¿sí? Tenía familia, tenía su mujer, y cuando él vuelve, sí, encuentra completa ruina, expresa de una manera simbólica la palabra tapera, ¿no? Algo que está completamente en ruina, desechado, ¿sí? También habla que hasta su propio caballo fue quitado, sus ropas, sus trapos, ¿sí? Habla de la situación y el contexto que él comenzó a vivir un calvario, ¿sí? En ese exilio, Martín Fierro, ¿sí? Cuando además, ¿sí? Continúa esta obra literaria, ¿sí? En la segunda, su segundo tomo, su segunda parte, ¿sí? Considerada La Vuelta. La primera fue llamada La Ida, en el año 1879 fue la segunda parte, y estas dos obras literarias se las unió, y en Argentina se las llama ambas, ¿sí? Unificadas como el Martín Fierro. En La Ida, el Martín Fierro es un gaucho trabajador al que la injusticia social, el contexto histórico en ese momento lo vuelve un gaucho, perdón, matrero, ¿sí? Es decir, un gaucho fuera de la ley. Narra el carácter independiente, heroico y sacrificado de ese gaucho que está en su ámbito, que está en su lugar, en la naturaleza, en el campo, ¿sí? Y el poema en parte también es una protesta en contra de la política en ese momento, en ese tiempo, del presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? Que reclutaba forzadamente a los gauchos para ir a defender las fronteras internas contra los indígenas, ¿sí? A pelear y a luchar contra los indios, ¿sí? En el canto 4, lo que leía y me llamaba la atención, ¿sí? De manera muy triste también, habla y expresa, ¿sí? La condición de la pobreza en la frontera, todo lo que Fierro llegó ahí, ¿sí? Como le decía, su caballo, su ropa, habla de los cobres, ¿sí? Que nunca llegaban, de ese dinero, de esa paga, de esas promesas que le hicieron y que nunca cumplieron, ¿sí? Mientras se endeudaban, ¿sí? Con los negocios, con el pulpero, que los tienen a todos apuntados, con más cuentas que con rosarios, ¿sí? Expresaba en ese canto, apenas tienen para subsistir, viven en la miseria, mugrientos y con harapos que lo dejan casi desnudo, ¿sí? Quiero citar una parte, está tal cual en el libro. En el canto 4 dice: yo no tenía ni camisa ni cosa que se parezca, mis trapos solo para yescas me podían servir al fin. No hay plaga como un fortín para que el hombre padezca. Ponchos, jergas, el apero, las prenditas, los botones, todo, amigo, en los cantones fue quedando poco a poco. Ya me tenían medio loco, la pobreza y los ratones. Solo una manta peluda era cuanto me quedaba, la había agenciado a la tabla y ella me tapaba el bulto. Yaguané, que allí ganaba, no salía ni con indulto, ¿sí? Está hablando, sí, está expresando esa situación de ruina, ¿sí? Esa situación de pobreza, de desventaja, ¿sí? En la cual él reclamaba de ese lugar de noble,
de esa persona que se merecía su paga, pero en el momento lo ignoraban, lo trataban de animal, es una parte, ¿no? De bruto, sí, de que él estaba esperando ahí su paga, y cuando fue a preguntar si al día siguiente seguía, lo trataron de animal, lo trataron de una persona ignorante, burlándose, corriéndole del lugar, ¿sí? Luego aparece un comandante, dice que quiere averiguar lo que sucedió, pero no de una manera honesta, ¿no? Dice Fierro que él se percató de que estaba fingiendo, ¿sí? De que no le preocupaba su situación. Y este canto cierra afirmando que él también pretende, ¿sí? Decía, me hacía el dormido, aunque soy medio despierto, ¿sí? Una persona noble, una persona que fue despojado de su tierra, de su contexto, de su familia, lo perdió todo, ¿sí? Cuando volvió ya no poseía completamente nada. Y habla un poco de este contexto, ¿sí? De la cual sufrió esta narrativa, ¿no? Del gaucho en ese momento y en ese tiempo, en esta situación, ¿no? Donde eran exiliados completamente, ¿sí? De su tierra, de su familia, de su hogar, enviándolos a las fronteras a pelear con los indios, ¿sí? No contaban con recursos, no contaban con un entrenamiento, no contaban con armas, ¿sí? No contaban con nada, sino que estaban ahí honradamente, ¿sí? Cumpliendo con de la mejor manera con que lo que se le pedía, lo que hacía, y de todas maneras igual fueron maltratados, usados, ¿sí? Y prácticamente estando en esclavitud. Bueno, por eso es lo que quería expresar de lo que leí sobre el Martín Fierro. Bueno, espero que este video, esta lectura, ¿sí? Del Martín Fierro pueda alcanzar para validar la materia y para ir al final. Así que saludos a todos los compañeros, compañeras, profesores. Chao, chao.